Bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un gusto estar con ustedes, sus servidores Víctor y Esther Pérez. Vamos a compartir temática acerca del matrimonio. Ya hemos estado hablando acerca de la vocación del matrimonio como santidad, cómo alcanzar la santidad dentro del matrimonio. Y pues vamos a continuar, pero antes pues vamos a pedirle al Señor que nos llene de su amor, de su misericordia, para que lo que hemos de transmitir pues sirva, ¿verdad?, para ampliar nuestra visión, nuestros horizontes en cuanto a la vida matrimonial. Señor, esta tarde nos ponemos en tu bendita presencia. Te damos gracias por todo el amor que nos tienes, gracias por tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que derrames tu espíritu en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos matrimonios que están escuchando en estos momentos, todas las personas que están siguiéndonos a través de internet. Te damos gracias de antemano porque sabemos que nos escuchas y que atiendes nuestra oración. Que este compartir sea de provecho para nosotros, para aquellos que están escuchando y que podamos descubrir, Señor, tu voluntad en nuestras vidas como matrimonios. Que anhelemos siempre la santidad de nuestras vidas y de ti viene la fuerza, Señor, lo necesario para poderlo lograr. Amén. Amén. Y pues hoy continuamos, ¿verdad?, revisando lo que es el matrimonio como camino de santidad. Recordemos un poquito lo que hemos visto en programas anteriores, que es que nosotros como cristianos estamos llamados a vivir la santidad. Entonces es importante que nosotros seamos coherentes en nuestro estilo de vida para que testimoniemos ante el mundo de que de veras esta es una oportunidad que el mismo Señor nos da para que podamos nosotros un día llegar a ser santos. Veíamos la semana pasada, sobre todo enfatizábamos mucho la presencia de la cultura de la muerte, demostrada de muchas maneras, cómo está influyendo actualmente en el mundo, y vimos también que esto todo quiere oponerse realmente a lo que es el plan de Dios, el plan divino de Dios originario para la vida matrimonial. Entonces es importante que nosotros, queridos hermanos, pues conozcamos todo esto, conozcamos de veras lo que fue el proyecto de Dios originalmente, para que a nosotros al conocerlo, pues ahora sí que pongamos todo en práctica, todo lo que el mismo Señor nos da, todas las herramientas, la luz de su palabra, la luz del Espíritu Santo, para que vivamos la vida matrimonial como al Señor le agrada. Y pues nos gustaría mucho escuchar sus opiniones. Para eso contamos aquí en nuestra estación con algunos teléfonos. Aquí en Tijuana nos pueden llamar para darnos sus opiniones al 622-8962. Desde Estados Unidos, sin costo, al 866-228-4305. Y también contamos con un LADA nacional, 01800-788-7606. Realmente nos gustaría mucho que compartieran con nosotros sus opiniones. Todo esto nos enriquece, nos edifica. Tal vez ustedes tengan a lo mejor una opinión acerca de lo que hemos estado diciendo. Sabemos que los puntos que tocamos, sobre todo la semana pasada, en determinado momento pudieran causar un poquito de polémica. ¿Por qué? Porque hace 7 días pues mencionábamos ahora sí que la defensa de la vida, la defensa de esos hijos que el Señor mismo pues nos da, una nueva creación a que a nosotros los matrimonios nos hace responsables de su cuidado en todos los aspectos de la vida. Y veíamos cómo también en muchas de las ocasiones el ser humano quiere tomar la determinación de cuándo debe ahora sí de permitir que se le vaya la vida a un ser humano, ¿verdad? Porque consideramos ya el valor del sufrimiento con muy poco valor, ya no lo apreciamos. Entonces vimos todo esto como en cierta manera influencias negativas que están afectando al mundo, pero también dijimos que íbamos a comenzar a ver lo que son los horizontes de la vocación matrimonial. ¿Para qué? Para que nosotros no perdamos la esperanza de que, a pesar de que haya muchas cosas que se estén queriendo poner a que vivamos la vida matrimonial según el plan de Dios, también hay muchas cosas que todavía nosotros como cristianos podemos hacer o retomar para que ese proyecto se lleve a cabo en nuestras vidas, y entonces pues que se logre en nosotros como familias, como matrimonios, esa felicidad que el mismo Señor desea para nosotros. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando con ustedes acerca de los horizontes de la vocación matrimonial, y sabemos que la santidad del matrimonio es la fuente en la que se apoya el desarrollo cristiano de la familia.
Si un matrimonio no está luchando por vivir santidad en sus vidas, pues lógicamente esto se va a reflejar en cómo se está desarrollando la vida familiar. Un matrimonio, cuando está buscando conocer y realizar la voluntad de Dios en sus vidas, pues lógicamente también va a ir llevando a los hijos a este conocimiento, a esta formación, a vivir esta vida de religión en su casa, en su familia. Recordemos que el hogar se ha mencionado que es una iglesia doméstica, y como tal tendríamos que vivir. A lo mejor resulta un poco difícil entender estas palabras, iglesia doméstica, porque va a depender también de la experiencia que tengamos nosotros, ¿verdad?, como personas, en cuanto a la vida de la iglesia. Quizás algunos oigan la palabra iglesia y piensen que es algo que no, pues que no nos gusta, que es aburrido, o que nada más para de vez en cuando, para cuando hay alguna necesidad. Y entonces eso no nos hace pensar claramente en estas palabras, en esta frase de ser una iglesia doméstica como familias. Y definitivamente, pues, si queremos nosotros llegar a la santidad en cuanto a personas, en cuanto a matrimonios, en cuanto a familia, pues allí vemos que el matrimonio es la fuente en la que se ha de apoyar la familia cristiana para lograrlo. Sí, y veíamos también que no solamente el matrimonio y la familia es una iglesia doméstica, sino también deben de convertirse en santuarios de la vida, donde se defienda la vida en todos los aspectos, no solamente el aspecto físico, sino también el emocional y el espiritual, donde debemos dar vida a nuestros hijos y a todos los que conviven con cada uno de nosotros. Y como les decía, la vida no solamente en el aspecto físico, ¿verdad?, de ser un ser viviente, sino que tengamos la realidad, calidad de vida que Dios desea para cada uno de nosotros, que es en todas las áreas en las que estamos nosotros conformados como seres humanos. Sí, Juan Pablo II destaca lo siguiente: Cristo quiere garantizar la santidad del matrimonio y de la familia. Quiere defender la plena verdad sobre la persona humana y su dignidad. Esto es importante, ¿verdad?, lo que nos dice Juan Pablo II en estas letras, porque es precisamente Cristo quien elevó al matrimonio al nivel de sacramento, y de allí que la iglesia pues nos hace conocer esto, y nos hace pues ahora sí que tomar en cuenta y valorar lo que significa el sacramento del matrimonio. No podemos nosotros querer equiparar lo que hoy en día se está diciendo que es matrimonio, porque definitivamente no es esto el plan de Dios. Dice, quiere defender la plena verdad sobre la persona humana y su dignidad. Yo creo que aquí es donde muchas personas se pierden, y al no entender este significado tan importante, tan solemne del matrimonio, pues piensan que cualquier cosa puede ser llamado matrimonio. Entonces, los caminos de la vida que se abren ante el creyente son vocaciones, ya lo decíamos. Todos aquellos pues caminos que nosotros vamos descubriendo en nuestra vida, vamos viendo que es una vocación. Es decir, cada una constituye un llamado divino a la persona. Es Dios quien está haciendo el llamado. Así pues, no es un asunto de vehemencia ni de capricho, sino de discernir el llamado propio, el camino para mejor cumplir el plan de Dios según las capacidades personales, suponiendo una madurez adecuada y el ejercicio de la libertad sin coacciones. Qué importante es que nosotros pues vayamos manteniéndonos abiertos en nuestra mente, en nuestra visión de lo que Dios nos va pidiendo en la vida. Y cuando somos padres de familia, pues hablar de esto también a nuestros hijos y enseñarles. Yo creo que incluso pues como matrimonios de repente pues sí nos hemos casado, pero como que no tenemos muy claro, no tenemos la conciencia clara de la vocación, del camino al que Dios nos ha llamado. Entonces es bien importante que nosotros esta palabra de discernir, es que siempre tengamos que estar
checando, revisando, viendo lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y de esa manera, pues ir descubriendo el camino para que podamos nosotros hallar la mejor manera de cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. Si nos ha llamado al matrimonio, pues somos matrimonios que estamos llamados por parte de Dios a ser matrimonios santos, hombres y mujeres santos. Lo mismo nuestros hijos en la familia tienen el llamado por el hecho de ser bautizados, por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos el llamado a la santidad. Y pues de esa manera, conforme vamos creciendo, nos vamos desarrollando, hemos de descubrir el llamado que Dios nos va haciendo. Es realmente pues importante que los papás apoyemos a nuestros hijos a ir descubriendo su vocación, su llamado en la vida. Entonces, pues es bien importante esta parte, ¿verdad? Entender que Dios, pues en la vida abre los caminos necesarios para ir descubriendo nosotros la vocación a la que Él nos llama. Y pues definitivamente la vida del matrimonio está llamada también a llegar a la santidad. Vamos a seguir compartiendo más sobre todo esto con ustedes, porque aquí se nos va a abrir un panorama grande de lo mejor que nos puede llegar a suceder a nosotros como cristianos, como hijos de Dios en nuestra vida. Y de esta manera nosotros como papás saber la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonía Media. Disfruta de nuestra programación. Estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos hablando acerca de alcanzar la santidad en la vida del matrimonio. Y ahorita pues estábamos mencionando, ¿verdad?, de los diferentes caminos que en la vida el Señor abre y nos va presentando las opciones, las alternativas para encontrar nuestra vocación.
Sí, estábamos hablando de lo que son las vocaciones del ser humano. Yo creo que la primera vocación es el llamado a la existencia. El segundo llamado es hacia aquello que nosotros estamos llamados a compartir. Ya veíamos las diversas vocaciones, la de la vida consagrada y la de la vida matrimonial, y ambas constituyen un llamado divino. Entonces, pues es importante que nosotros estemos conscientes de todo esto, pero también me gustó hace un momento que mencionabas que este llamado tan particular que a cada uno Dios nos hace, pues no es un asunto de vehemencia, de que yo quiero a fuercitas, ¿verdad?, que sea así, ni tampoco de un capricho porque en determinado momento yo sienta la inclinación a que aquella es mi vocación, sino que exige un discernimiento para poder comprender la voluntad de Dios en mi vida personal. Ahora sí que tengo que revisarme yo mismo, qué es lo que el Señor está poniendo en mi corazón, a qué me está inclinando, y en determinado momento estar consciente que para que yo pueda tomar una decisión, pues debo llegar a un determinado nivel de madurez para poder decir, creo que ya estoy preparado para asumir esta responsabilidad. También nos hablabas hace un momento de la responsabilidad que implica el tomar la decisión por vivir el camino matrimonial. El camino matrimonial, queridos hermanos, es un camino muy bonito, lo podemos decir nosotros que ya tenemos 27 años de casados, entonces es bonito porque le da a uno muchas oportunidades de crecer en muchas cuestiones humanas también. Entonces es importante en las virtudes, en todo tipo de cosas que nos favorecen a nosotros en nuestro crecimiento como persona. Pero si nosotros ignoramos que Dios a través de este llamado nos está dando esta oportunidad y a la primera situación difícil, a la primera situación negativa nos desanimamos, pues lógicamente no vamos a decir que el matrimonio es algo bonito o es algo bueno, aunque a lo mejor en nuestro interior sepamos que venga de Dios. ¿Por qué? Porque no lo estamos viviendo en nuestra existencia. Y en muchas ocasiones hasta incluso llegamos a pensar que el ideal divino sobre la vida matrimonial es algo inalcanzable, y nosotros nos damos cuenta que aún con nuestras limitaciones humanas, Dios siempre está en nuestro auxilio, y por eso la enseñanza misma lo dice, ¿verdad? En determinado momento es el mismo Señor quien te dice, ya estás maduro para asumir tal responsabilidad, si tú estás presto a seguir esas inspiraciones. Si el ser humano se desbalaga y anda por medios o conviviendo en situaciones que no son las más favorables para su crecimiento, sobre todo espiritual, pues lógicamente no va a tomar las mejores decisiones. Pero si nosotros como seres humanos nos mantenemos unidos a nuestro Creador, va a ser el mismo Creador el que nos va a decir hacia dónde debemos caminar, y va a ser el mismo el que nos va abriendo esas puertas, como decías hace un momento, ¿verdad? Puertas que se van abriendo para que nosotros las veamos como una opción y las queramos seguir. Y lógicamente, pues Dios también, al darnos la inteligencia y la voluntad, nos dice, te presento esto, toma la decisión, quieres ir por aquí, quieres ir por acá, nos presenta opciones, pero para eso debemos siempre mantenernos unidos a Él. Sí, como padres cristianos debemos recordar que cuando vienen los hijos, pues Dios es un regalo por parte de Dios, y en cada uno de ellos pues trae una misión, así como nosotros tenemos una misión y hemos estado caminando a través de la vida para encontrar esa misión. Entonces no se nos debe olvidar que nuestros hijos pues vienen al mundo, Dios les da la vida a través de nosotros para que ellos también en su caminar de la vida encuentren cuál es su misión, su vocación en su momento determinado. Entonces, esto implica que debe haber un proceso de educación, un proceso de educación que va orientado hacia la persona a una libre elección en su momento determinado, un proceso de una auténtica personalización, un proceso de educación para el amor. Educación para el amor y el don de sí, el don de poderse o de saber darse a los demás. Entonces, es importante que nosotros como papás, hermanos, matrimonios que nos escuchan, pues entendamos que es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos, no solamente en la cuestión de interesarnos, que aprendan sabiduría humana, cosas en la escuela, conocimientos. Esto es importante, pero no es lo único. A nuestros hijos hay que estarlos educando desde muy pequeños en el amor, como nos dice aquí la enseñanza que estamos revisando. Y en el amor implica
pues ahora sí que mostrarles el amor de Dios en sus vidas. Y un ser humano, pues aún desde el momento de la precisa concepción, tiene que, aunque dirían, no siente nada, bueno, pues es algo que no podemos nosotros con toda certeza decir, pero en sí, pues ahí hay un dinamismo, hay todo un movimiento en el momento de la concepción, y cuando esas dos células se unen y se da origen a un nuevo ser, pues está la mano de Dios ahí, y de alguna manera pues esta vida está experimentando el amor de Dios. Nosotros como padres, ¿cómo hemos de responder a esta nueva vida? Pues amándola, cuidándola, queriéndola, respetándola, dándole la oportunidad de que se pueda desarrollar, de que pueda llegar al potencial a la que Dios le está llamando. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad o nuestra participación como papás. Necesitamos empezar a educar en el amor desde un principio, que nos unimos como pareja y que sabemos que estamos teniendo ese encuentro íntimo, esa vida conyugal, pues estar abiertos a la vida y siempre estar abiertos a esa vida para amarla, para cuidarla, para protegerla. Entonces, desde ese momento ya empieza este proceso de educación a lo que es el amor, y conforme ese ser va creciendo, ese hijo, esa hija va creciendo en un seno familiar donde se le está educando en todo este sentido, conocer el amor de Dios en sus vidas, pues aquella persona va a tener principios y ahora sí que va a llegar a ser una persona pues muy diferente a alguien que está careciendo de todo esto. Es darle sentido a nuestras vidas, a la vida de nuestros hijos. Y en esto, pues aquel hijo, aquella hija se va a sentir amada, pero en primer lugar amada por Dios. Uh-huh. Se va a sentir amada por sus padres, apoyada. Y va a tener la capacidad en su momento, conforme va creciendo, conforme va desarrollándose, de ir descubriendo la presencia de Dios en su vida y llegar a esa madurez en su momento y encontrar cuál es la vocación, el llamado que Dios le está haciendo. Sí, tristemente a veces vemos, ¿verdad?, que a lo mejor en determinado momento podemos llegar a pensar que de esto que nos habla la enseñanza del día de hoy a través de las diversas lecturas que hemos tenido acerca de lo que decía el Papa Juan Pablo II acerca de la vida matrimonial y del llamado a la santidad y de los diversos documentos de la Iglesia, pues que esto es algo inalcanzable. ¿Por qué? Porque a veces si volteamos a ver a nuestra sociedad nos damos cuenta de que hay muchas problemáticas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque no hemos nosotros sabido comprender o no se nos ha enseñado que realmente como seres humanos estamos llamados al amor. Todos los seres humanos necesitamos amor y aquellos que hemos carecido de él, muchas veces caminamos por la vida enfermos. Ya veíamos la semana pasada cómo la cultura de la muerte se va infiltrando precisamente, yo creo, porque llevamos todas esas carencias en nuestro corazón y por eso es que permitimos determinadas actitudes tanto en los demás como en nosotros mismos en base a que nos hizo falta ese amor de pequeños. Entonces, en muchos aspectos nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto desprendidos, no valorar lo que es la vida realmente humana y la dignidad humana. Entonces, por eso es bien importante, queridos hermanos y queridas hermanas, que estemos conscientes nosotros, ya lo decías tú hace un momento, ¿verdad?, la importancia de la responsabilidad de los padres para educar a los hijos. Tal vez te suene raro, tal vez te suene difícil pensar en que tú vas a educar a tus hijos en el amor, porque a lo mejor a ti no se te dio ese amor. A lo mejor tu fuente de amor está vacía, a lo mejor no hay nada en ella. Entonces, pues yo creo que estas enseñanzas a nosotros nos animan para buscar alternativas. Dios, como decíamos hace un momento, siempre abre puertas, es bueno con nosotros, es un Dios fiel que si nosotros le buscamos, siempre nos va a mostrar que Él puede darnos la capacidad de volver a iniciar nuevamente nuestra vida, que a lo mejor estuvo carente de amor, pero nos va a enseñar, aunque estemos ya a una edad avanzada, aunque seamos ya mayores, ya seamos adultos y pensemos que eso tal vez me lo debieron haber enseñado de niño, el mismo Señor nos va a hacer capaces de amar y de ese amor poderlo transmitir entonces, como decías hace un momento, a nuestros hijos, y entonces nuestros hijos podrán enfrentar el mundo y podrán tomar buenas decisiones. Y habrá puertas que se les quieran abrir, puertas negativas, y ellos
no se van a permitir cruzar a través de ellas. Y Sabrán cuando elegir. sabrán elegir. Y muchas veces hasta nosotros como padres nos vamos a sorprender de que si hemos hecho el esfuerzo por educarnos primeramente a nosotros y educarlos posteriormente a ellos en esto que nosotros estamos creyendo, todo va a ser más fácil y entonces nuestra sociedad va a cambiar, no dejándonos influir por lo negativo que vemos en el exterior, sino antes bien, a lo mejor ya te equivocaste, y te lo digo yo a ti, querido hermano, querida hermana, a lo mejor te equivocaste si dices, ¿qué he hecho yo de mi familia? No, esto no lo sabía, hoy lo estoy aprendiendo, hoy lo estoy escuchando, me lo vuelven a decir, o a lo mejor ya lo había escuchado. Pero hoy te decimos con palabras esperanzadoras, pide la luz del Espíritu Santo para que sepas qué hacer, para que sepas a quién recurrir. Y sabemos nosotros que primero al que debemos de recurrir es a nuestro Dios, pero Dios también ha dejado medios humanos para que nuestras familias puedan mejorar y llegar y alcanzar ese grado de santidad al que el Señor nos llama. En unos momentos seguiremos hablando de este tema, regresamos en unos momentos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Moriplus cápsulas, 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas, adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas, mejora tu salud y de forma natural. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y pues seguimos compartiendo con ustedes este interesante tema que nos habla de la santidad en la vida del matrimonio. Y estamos ahorita pues viendo, ¿verdad?, cómo Dios nos hace ese llamado a todos sus hijos, y que nosotros tenemos que irlo descubriendo. Y hablamos de la madurez, de la madurez de la persona. Muchas veces tendemos a confundir el pasar de los años con la madurez y pensamos que conforme vamos creciendo pues vamos madurando. Ciertamente nuestro cuerpo físicamente va madurando en los aspectos físicos, biológicos, y de allí el por qué también podríamos hablar un poquito aquí de cuando jóvenes, muy jóvenes, pretenden casarse y aún no han alcanzado esa madurez ni siquiera biológica. De repente, pues sí, ciertamente 12, 13 años despierta ya ese reloj biológico de la vida y de la cuestión hormonal, donde el organismo, el cuerpo se está preparando para madurar sus órganos sexuales en cuanto a la reproducción, y ese despertar de las hormonas pues viene a traer un despertar también en los sentidos de los
de los hombres, de las mujeres, pero que en una etapa de la adolescencia pues no han alcanzado todavía la madurez. Incluso pues podría, ¿verdad?, si en un momento determinado un hombre, un adolescente, una hombre, mujer, llegan a tener una relación sexual, pues están ya en la capacidad de tener concebir un hijo, pero no es lo más adecuado. Y de ahí es donde nosotros los papás tenemos que estar siempre al pendiente de la educación, de la formación de nuestros hijos. Ellos pues en la escuela les darán información pues meramente intelectual, ¿verdad? Y a lo mejor les hablarán un poquito de algunas cuestiones, pero hoy en día más que nada se habla de cuidarse, de protegerse, de que si van a tener una relación sexual, pues la muchachita no vaya a quedar embarazada. Y vemos que a pesar de los esfuerzos que pues en muchas instituciones, en las escuelas se hacen, de todas maneras se siguen dando los embarazos en las adolescentes. Y esto las lleva a peligrar en su vida. ¿Por qué? Porque todavía no está totalmente maduro su cuerpo. Sin embargo, pues no quiere decir que no puedan llegar a un término de un embarazo. Hay muchas muchachitas que lo logran, ¿verdad? La gran mayoría. Sin embargo, médicamente se habla de un embarazo de alto riesgo, porque es una mujer adolescente, donde todavía le hace falta pues madurar algunos aspectos. Y de aquí vamos viendo cómo pues no se trata nada más de que van pasando los años y vamos alcanzando madurez. No. La madurez psicológica también es algo que tenemos que estar viendo. ¿Cuántos adultos de repente pasan los años y no terminan de madurar? O no terminamos, ¿verdad? Seguimos siendo muy infantiles en determinadas situaciones, en determinadas cosas, y tomamos decisiones equivocadas donde pues pensamos que estamos bien, pero no es así. Entonces, yo aquí lo que les recomendaría y los exhortaría es: detengámonos un poquito y preguntémosle a Dios qué hay de nuestras vidas, qué Él quiere de nuestras vidas. Yo creo que también aquí es la madurez espiritual. Ahorita mencionaba Esther hace un momento de que pues ciertamente de repente vivimos circunstancias en la vida donde no nos fue muy bien. A lo mejor en la familia de origen tuvimos heridas, tuvimos muchas situaciones que nos pudieron haber lastimado y que no nos apoyaron para poder entender todo esto. Pero por eso es bueno que cuando escuchamos de alguna persona alguna invitación, alguna persona cercana a Dios, alguna invitación o que nos dice Dios te ama, pues abrir nuestros oídos y estar atentos a ese llamado, porque Dios está llamando. Al menos nosotros tuvimos una experiencia de que pues vivíamos nuestra vida de una manera, digamos, tranquila, pero no cercana a Dios, no conociendo a Dios como podríamos decir que lo conocemos ahora. No lo conocemos totalmente, todavía nos hace falta mucho, pero consideramos que hemos ido avanzando y que nuestro matrimonio, nuestra vida personal, pues ha ido cambiando en muchos aspectos, y fue precisamente porque hubo un momento en nuestras vidas donde alguien nos habló de Dios y nos habló de una manera que quizás nosotros no habíamos escuchado anteriormente. Y a lo mejor en su momento sí nos llamó un poquito la atención, incluso hasta como que nos movió el tapete, y pudimos haber optado en ese momento de cerrar los oídos y el corazón y que no hubiera pasado nada, seguir nuestras vidas como siempre, porque pues problemas fuertes no teníamos como matrimonios, como pareja. Sin embargo, así Dios va valiéndose en la vida de las personas, y a veces incluso hasta nos burlamos de las personas que te llegan a decir Dios te ama, porque nuestros sentidos no están en la disposición de captar aquel mensaje, aquellas palabras. Entonces yo creo que aquí, ¿verdad?, pues sí tenemos que detenernos de repente, y cuando nos hablan de Dios, detenernos y pensar: necesitamos de ti, Señor, en nuestras vidas para poder entender todo esto y alcanzar esa madurez que anhelamos y poder llegar verdaderamente a la santidad. Sí, por lo tanto la madurez exige
la reconciliación de las rupturas personales y el restablecimiento de las relaciones básicas de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que primero reconciliarnos con nosotros mismos. Tal vez somos personas que hemos caminado por la vida y que hemos sido dañados, lastimados, heridos de muchas maneras, y lógicamente esto nos hace que sea difícil para cada uno de nosotros el poder expresar o experimentar el amor. Ya decías tú, cuando alguien nos dice Dios te ama, a veces ni lo creemos o lo escuchamos como si fuera una especie de eslogan o de un decir nada más, pero que realmente yo no soy capaz de experimentarlo, ni siquiera lo estoy creyendo de parte de la persona que me lo está diciendo. ¿Por qué? Porque en el caminar de la vida, como les decía, ha habido muchas situaciones difíciles que a lo mejor no las hemos podido superar de una manera definitiva, y por lo tanto no hemos sanado de ellas porque no hemos tenido un encuentro personal con Dios, que es el sanador completo, el que puede ayudarnos a salir de todas estas situaciones y entonces volver a, como dice la enseñanza, ser unas personas completas, restablecidas, sanadas, que han tenido ya un proceso de recuperación. ¿Para qué? Sobre todo para poder comprender que Dios nos creó para el amor y para adornarnos a los otros. Cómo nos cuesta trabajo a muchos de nosotros poder entender que hemos sido creados por el amor, porque estamos tan necesitados de ese amor que más bien queremos que nos lo den y no podemos darlo. Entonces, pues Dios nos da la oportunidad a través del camino matrimonial. Tal vez yo llegué al camino matrimonial de una manera inadecuada, a lo mejor no fue la forma más madura, ni con el mejor propósito, ni con la mejor intención, pero es un camino que el mismo Dios me mostró en determinado momento, y que hoy, que ya lo estoy viviendo y estoy dentro de él, y que me doy cuenta que Dios me da la gracia para poder ir superando las situaciones, pues yo hago mía esa gracia, y entonces digo, Señor, yo trabajo junto contigo. ¿Para qué? Para que todas estas situaciones vayan siendo cada día mejores, se vayan mejorando, y entonces yo sea una luz y un testimonio para el mundo. Primeramente para mi familia y luego para mi sociedad. Entonces, pero yo lo tengo que entender y llegar a experimentar. Ya decías tú hace un momento, gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de conocer al Señor apenas a los 3 años de matrimonio. Realmente no vivimos las grandes situaciones difíciles, y yo súper agradecida con Dios porque digo, Señor, qué bueno que no nos dejaste pasar por todas estas situaciones, y por ello podemos también hablar a los demás matrimonios que independientemente de la etapa en que estén, pueden ser salvados todavía sus matrimonios. Sí, por eso cuando estamos hablando, ¿verdad?, de un enfoque cristiano en cuanto al matrimonio y la familia, pues sabemos que el llamado que Dios nos hace aquí es el de la mutua donación amorosa del esposo y de la esposa, donde pues presupone que yo me conozco, yo me poseo, y ya hablábamos en semanas pasadas de que el hecho de poseernos a nosotros mismos es despojarnos totalmente del interés egoísta que hay en el ser humano, en el hombre, en la mujer, y verdaderamente poderme donar. Entre más me niegue a mí mismo, me voy a poder donar más a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Voy a poder entender más este amor al que Dios me está llamando, a este amor de servicio. Entonces, esto es ahora sí que esa realidad que debe de existir en cuanto al proceso de crecimiento y maduración de una persona. Por eso, pues necesitamos preocuparnos y ocuparnos de nosotros mismos, que si no lo hemos logrado, pues tenemos que buscar las herramientas y la ayuda necesaria, y ya de esa manera como esposos que vamos en un proceso de maduración, pues ir viendo cómo están nuestros hijos, si ya los tenemos. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos entender esa libertad y a la verdad a la que nos está llamando Dios en nuestras vidas en cuanto a la santidad. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Sé un
amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Tu iglesia de Tijuana ayuda a quien más lo necesita, en cuerpo y alma. Hoy tu iglesia te necesita y apela a tu generosidad con el diezmo 2012. Puede ser un día de tu salario, el 10% de tus ganancias o de acuerdo a tus posibilidades. Quien da de corazón, recibe en abundancia. Solicita y entrega tu sobre en la iglesia de tu comunidad. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Estamos en el último segmento de este programa, Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y esperamos, verdad, en el Señor que lo que estamos compartiendo con ustedes pues les esté ayudando a aclararnos mucho este llamado que Dios nos ha hecho a los esposos en cuanto a la vida del matrimonio, alcanzar la santidad siendo esposos. La verdad que pues es un tema bastante interesante, bastante bello, porque nos permite ahora sí que conocer ese llamado que Dios mismo nos está haciendo. Me gusta mucho lo que dice la enseñanza de que estamos aprendiendo a reconocer la dimensión antropológica del ser humano. O sea, nosotros como seres humanos voltearnos a ver, tal vez en muchos programas, en muchos temas se habla mucho sobre la vida matrimonial en aspectos prácticos, y no es algo malo, ¿verdad? Es algo que también nosotros necesitamos, pero yo creo que pocas veces nos detenemos a ver lo que es realmente el proyecto de Dios para la vida matrimonial, y sobre todo ver quién es el ser humano y a qué estamos llamados. A mí en lo personal me llama mucho la atención cuando estamos revisando estas enseñanzas, el pensar en determinado momento, y sobre todo recordando cuando un día uno conoce al que a lo mejor ahora es su esposo o es su esposa, y aprende a reconocer aquellos momentos en los cuales se dieron un sí definitivo de estar unidos hasta que la muerte los separe. Y me pongo a pensar de veras cómo en determinado momento Dios puso en nuestro corazón el deseo de perpetuar esa amistad. Porque al fin y al cabo el matrimonio es una amistad en la cual nosotros decimos, nuestra amistad va a ser duradera, va a ser para siempre, hasta que la muerte nos separe, y yo me entrego a ti porque te quiero. Entonces, cuando revisamos de veras este proyecto de Dios amor, como decías también hace unos momentos, qué belleza que Dios mismo transmite a nuestro ser la esencia misma de Él, que es el amor. Y es por eso que es tan importante que yo creo que todos nosotros los matrimonios cristianos estemos bien enterados de este llamado tan especial que Dios nos hace. ¿Para qué? Para que sepamos acoger y sobre todo disfrutar este llamado. Y no verlo como una cruz, que yo sé que en determinados momentos podemos vivir cruces también en la vida matrimonial, momentos de sufrimiento, sí, pero antes bien verlo como momentos que el mismo Señor permite, como momentos de gracia para nuestro crecimiento personal, familiar y de matrimonio. En su carta a las familias, el Santo Padre dice: el Concilio Vaticano II, particularmente atento al problema del hombre y de su vocación, afirma que la unión conyugal, significada en la expresión bíblica, una sola carne, solo puede ser comprendida y explicada plenamente recurriendo a los valores de la persona y de la entrega. Sí, es cierto, si nosotros no revisamos quién es la persona en sí, por qué fue creada,
¿De qué áreas consta? Muchas veces ignoramos, ¿verdad?, que estamos formados por 3 áreas: el área física, el área psicológica, el área espiritual. Pues no logramos comprender este proyecto de Dios, y por eso muchas veces enfatizamos solamente sobre una sola área. Ya veíamos al principio, ¿verdad?, que muchas veces contraponiendo a lo que es el proyecto de Dios están muchas corrientes, sobre todo la corriente hedonista, que exalta el placer, el lado físico del amor únicamente. Y vemos que para Dios, en su proyecto original, el matrimonio no era para esto. Esta unión en una sola carne de ambos cónyuges es para que nosotros lleguemos a comprender en forma o expresión máxima lo que es el valor de la persona y sobre todo de la entrega. Para el ser humano, la entrega debe de ser algo sencillo, porque Dios mismo se nos entrega a nosotros, se nos dona. Entonces, pero cada uno de nosotros primero debemos conocer que para esto fuimos creados, para luego poderlo vivir. Sí, de esta manera, pues ahora sí que tomando el ejemplo, el modelo de Dios mismo, que nos viene a dar en toda su plenitud el aspecto de la entrega, pues vemos que Él se entregó hasta lo último, hasta lo definitivo. Entregó su vida por su iglesia, entregó su vida por cada uno de nosotros, por el amor que Él nos tiene, y también los esposos en su momento estamos llamados a entregar la vida por nosotros mismos, por el esposo, por la esposa, por los hijos, a la semejanza de Cristo que entregó su vida por su iglesia. Por eso muchas veces escuchamos esa figura, ¿verdad?, de Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, y nosotros tenemos que llegar a entender toda esta simbología, porque nos está hablando precisamente de cómo tiene que ser el amor, cómo tiene que ser la entrega de los esposos. Y distamos mucho de repente de hacer esto, porque seguimos ensimismados en nosotros mismos, y en vez de entender esto del don de sí, del donarme yo, del ser yo un regalo para mi esposa, vamos buscando siempre satisfacer nuestros deseos de una manera egoísta, donde queremos solamente pues crecer de manera intelectual, de manera humana, pero no de la manera espiritual. Yo creo que para entender esto de la santidad tenemos que implicar nuestra área espiritual, porque de otra manera no lo vamos a poder entender. Yo los invito, ¿verdad?, para que pues en realidad sí abramos nuestro corazón a Dios y le invitemos que entre, que penetre en nuestras vidas. Litúrgicamente pues hemos empezado un tiempo muy hermoso, que es el Adviento, un tiempo donde se nos invita a preparar nuestro corazón, prepararnos espiritualmente para esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues yo creo que es un tiempo donde como esposos, como familias, deberíamos de aprovecharlo y tomar esta oportunidad. Hace algunos meses atrás un sacerdote nos hacía la invitación de compartir un retiro en su parroquia para algunas parejas, papás y padrinos de catecismo, y decía, pues vamos programándolo para Adviento. Y pues qué hermoso, ¿verdad?, que el sacerdote considera este tiempo y ve la importancia que tiene precisamente para brindarle la oportunidad a sus feligreses de tener una experiencia de preparación para vivir la Navidad de una manera distinta. Yo estoy bien seguro que ya está próximo a llevarse este retiro. En realidad Dios va a bendecir abundantemente a estas parejas que van a tomarlo. Sí, porque van a preparar su corazón para recibir al niño Jesús, ¿verdad? Para recibirlo en una forma más pura, más purificada, sobre todo en nuestras intenciones para celebrar pues el advenimiento de nuestro Señor. Qué bonita de veras la oportunidad que
que se va a dar, ¿verdad? De que estos matrimonios puedan encontrarse con el Señor en este tiempo tan especial que nos ha preparado la Iglesia. Y entonces, queridos hermanos, pues estamos viendo que es importante entonces que el ser humano esté enterado de quién es él en sí mismo, por qué fue creado, para qué misión, con qué finalidad, porque como decíamos, muchos fracasos ocurren porque quienes acceden al estado de casados no han discernido suficientemente o con dolorosa frecuencia no han madurado su vocación o no continúan haciéndolo luego de casados. Creo que aquí la enseñanza de veras no se queda corta, ¿verdad? Más bien nos hace ponernos a pensar que en muchas ocasiones, de veras, tantos matrimonios, tantas parejas que entran a su vida matrimonial sin haber tenido un real discernimiento. Y entonces, ¿qué viene? Pues los fracasos matrimoniales, la alta tasa de divorcios, tantas situaciones que giran alrededor de la vida matrimonial y que son realmente problemáticas. O como dice, con dolorosa frecuencia, no han madurado su vocación. También ya estando dentro de la vida matrimonial, y por eso hablaba yo mucho hace un momento de lo que es la esperanza, ¿verdad? No perder la esperanza a pesar de vivir cualquier situación difícil dentro de la familia, dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque estas también son oportunidades para llegar a esa maduración. ¿Por qué? Porque el matrimonio está llamado a eso, a ir creciendo. Ya lo veíamos, ¿verdad? Lo hemos visto, yo creo que en otras pláticas, en pláticas anteriores, que el matrimonio no es un estado o una vocación estática, sino que es algo dinámico, algo que se va transformando, que va cambiando. No solamente nosotros como seres humanos vamos siendo transformados por el paso del tiempo, a través de la edad, a través de las diferentes etapas que vamos viviendo, que vamos creciendo, que vamos madurando, sino también la vida matrimonial va cambiando así, porque también la vida matrimonial tiene sus etapas. No somos los mismos, ni nos amamos de la misma manera que nos amábamos cuando teníamos un año de casados. Sin embargo, esto no quiere decir, yo no quiero que se malentienda, ¿verdad?, que hayamos empeorado, sino simple y sencillamente el amor se va transformando porque va siendo un amor más de entrega, más de saber qué es a lo que Dios me está llamando. Entonces, pues consideremos, el matrimonio no es un juego, es un asunto realmente serio y a la vez muy hermoso que Dios nos ha querido regalar al hombre, a la mujer, que en su momento hemos experimentado y descubierto que es el llamado que Él nos ha hecho a la vida matrimonial. Entonces, pues invitamos, ¿verdad?, a todos los matrimonios que nos están escuchando, que continuemos reflexionando en cuanto a todo esto y que le pidamos a Dios para que nuestro amor se vaya fortaleciendo cada día más y vaya madurando. Y aquellas parejas que están enfrentando situaciones difíciles en sus vidas, de luchas, de conflictos, de pleitos, pues lleguen a tener ese momento de encontrarse con este Dios de amor, con este Dios que nos viene a dar la vida y que nos está invitando a llegar a la santidad como parejas. Es lo que le pedimos al Señor en este día, y pues que confiamos, ¿verdad?, plenamente en que Él nos escucha. Pues muchas gracias por habernos estado escuchando. Con el favor de Dios continuaremos la próxima semana. Los invitamos para que sigan con nosotros. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga. Un camino, Jesús, hoy queremos echar.